Hola, ¿qué tal, ingenieros, ingenieras? Les habla el profesor Edebaldo. En esta ocasión les voy a mostrar cómo realizar el análisis de posición de un mecanismo de cuatro barras, ¿vale? Bueno, el análisis de posición pues consiste en poder calcular los ángulos que van a tener los eslabones del mecanismo. Ya vimos el método gráfico, que bueno, para ese método pues nos es útil instrumentos geométricos o un software por computadora para poder dibujar el mecanismo y al mecanismo, al eslabón de entrada, modificarle el ángulo para trazar círculos que representan, que tienen los radios de los eslabones y dibujar rectas que unan la intersección de esos círculos, ¿vale? Y midiendo las nuevas posiciones de los eslabones, pues podemos obtener los ángulos. Pero bueno, ese es un método gráfico. Y un método que es muy útil también es un método analítico. Y este consiste en desarrollar ecuaciones que nos permiten calcular pues, los ángulos que necesitamos conocer. En el caso de un mecanismo de cuatro barras, los ángulos a calcular son el ángulo del eslabón 3 y el ángulo del eslabón 4. Ahora aquí observen que he colocado algunas etiquetas. Para la junta con la bancada, que sería el eslabón D, o el eslabón 1, son la junta O02 y la junta O04, ¿sí? Aquí nada más para identificar. Las letras A, B, C y D representan las longitudes de los eslabones. No seguí un orden del eslabón 1 como A, el eslabón 2 como B y así, porque el eslabón 1 es la bancada, el eslabón 2 es el eslabón al que se le imprime un movimiento para que les transfiere ese movimiento a los demás eslabones. En este caso, el eslabón 2 es el eslabón A, el eslabón 1 es el eslabón D que corresponde con la bancada. Entonces la D representa la longitud del eslabón 1, que es la distancia entre las juntas de la bancada, ¿vale? Y la A representa la longitud del eslabón 2. Luego la B representa la longitud del eslabón 3 y la C la longitud del eslabón 4. Y los ángulos se miden como se observa aquí. Observen que se miden más o menos de derecha a la izquierda en sentido antihorario, ¿vale? Entonces cuando tenemos ángulos con signo positivo, quiere decir que lo estamos midiendo en sentido antihorario desde una línea horizontal. Bien, ahora, pues hay varias formas para obtener ecuaciones que nos permitan calcular los ángulos, pero ¿y si ya hay una fórmula? O sea, no hay que desarrollar nada, sino que ya es la fórmula, por ejemplo esta, que es el ángulo del eslabón 4 es igual a dos veces el arco tangente, y bueno, la función trigonométrica arco tangente es la función inversa a la tangente, ¿vale? Y es 2 arco tangente de, y observen esa expresión entre paréntesis. Posiblemente algunos ya la habrán identificado, pero los que no, pues es la solución de la ecuación cuadrática. Recuerden que la forma de la ecuación cuadrática es a por x cuadrada más b por x más c igual a cero. Y ya de ahí se obtiene la solución. Y en la ecuación cuadrática, pues lo que obtenemos son dos resultados que son correctos para la variable, ¿no? Entonces, eso quiere decir que podemos calcular dos resultados que van a ser correctos para el ángulo θ 4. Pero lo que hay que ver es que este eslabón, pues solamente va a tener un ángulo con respecto a la horizontal, este ángulo θ 4, es decir, de los dos resultados que podemos calcular, uno es el que le va a corresponder a esta configuración del mecanismo, solamente uno. El otro eh, corresponde a otra posición de los eslabones, ¿sale? A otra posición. Bueno, entonces, bueno, pues aquí está la fórmula, pero ¿quién es B mayúscula, A mayúscula y C mayúscula? Pues estas son funciones y son funciones del ángulo de entrada θ2. Y bueno, si θ4 tiene su fórmula, también θ3. Observen que sigue el mismo patrón, es dos veces la tangente inversa o arco tangente de la solución de la ecuación cuadrática, pero con otros valores, ¿no? Con una letra E mayúscula, D y F. Bien, ahora sí, ¿cómo determinamos A, B y C? Pues hay un desarrollo que nos permite determinar a qué son iguales, pero pues aquí les pongo a qué son iguales, ¿no? A es igual al coseno del ángulo de entrada, que es el ángulo del eslabón 2, menos una constante K1, menos una constante K2 que multiplica al coseno del ángulo del eslabón 2, más una constante K3. B es igual a menos dos veces el seno del ángulo del eslabón 2, y C es una constante K1 menos eh, la suma de una constante K2 más 1 que multiplican al coseno del ángulo θ2, que es el ángulo del eslabón 2, ¿vale? Más una constante K3.
Bueno, aquí ya tenemos A, B y C y vemos que efectivamente dependen del ángulo θ2, pero involucran, por lo menos A y B, involucran a las constantes K1, K2 y K3. ¿Y a qué son iguales estas constantes? Pues bueno, la constante K1 es igual a la longitud del eslabón 1 entre la longitud del eslabón 2. La constante K2 es la longitud del eslabón 1 entre la longitud del eslabón 4. Y K3 también es un cociente, pero es un poquito más extenso. Es la longitud del eslabón 2 elevado al cuadrado menos la longitud del eslabón 3 elevado al cuadrado más la longitud del eslabón 4 elevado al cuadrado más la longitud del eslabón 1 elevada al cuadrado. Esto entre dos veces el eslabón 2 por el eslabón 4. Ese es K3. Y bueno, con estas expresiones pues ya tenemos, si conocemos las longitudes de los eslabones y el ángulo θ2, ya podríamos calcular el ángulo θ4 o los dos valores del ángulo θ4. Pero necesitamos conocer a qué son iguales D, E y F para poder calcular el ángulo θ3. Bueno, vamos en orden alfabético, ¿no? ¿Cómo obtenemos AD? Pues D es el coseno del ángulo de entrada menos la constante K1 más la constante K4, que aquí es donde aparece por primera vez la constante K4, que multiplica al coseno de θ2 más otra constante K5. Y la función E es menos dos veces el seno de θ2. Observen que es igual que B. Y por último, F es igual a la constante K1 más la diferencia de la constante K2 menos 1 y van a multiplicar al coseno de θ2 más la constante K5. Y bueno, en estas, por lo menos en la función D y F, aparecen la constante K4 y la constante K5. Pues bueno, estas constantes están relacionadas con las longitudes de los eslabones. La constante K4 es la longitud del eslabón 1 entre el eslabón 3, o sea, D entre B. Y la constante K5 se parece mucho a la constante K3. Aquí está. La constante K5 es igual a es igual a la longitud del eslabón 4 al cuadrado menos, o sea, aquí esta C es positiva, ¿vale? Menos la distancia del eslabón 1 elevado al cuadrado menos la distancia del eslabón 2 elevado al cuadrado menos, bueno, más que la distancia, la longitud, ¿no? Menos la longitud del eslabón 3 elevado al cuadrado. Entre dos veces la longitud del eslabón 2 por la longitud del eslabón 3. Y bueno, ya tenemos las constantes K desde la 1 hasta la 5 y las funciones A, B, C, D, E y F necesarias para calcular los ángulos θ4 y θ3. Pues vamos a ver cómo se utilizan estas expresiones, ¿vale? Supongamos este mecanismo, ¿no? Es un mecanismo de 4 barras en el que las longitudes de las líneas están a escala, ¿vale? O sea, no miden exactamente 6 centímetros esta línea, ni esta, ni el 7, ni el eslabón 3, ni el 2, pero tienen esa misma proporción, ¿ok? O sea que esta longitud del eslabón 2 vean que es un tercio del eslabón 6, ¿no? Entonces, esta longitud de esta línea verde, si la multiplicamos por 3, es la longitud de esta línea, ¿vale? Entonces, aquí el dibujo guarda las proporciones, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, el ángulo del eslabón 2 es 60 grados. Y aquí, ya teniendo este dibujo, pues podríamos con un transportador medir el ángulo θ4 y obtener el ángulo el ángulo que tiene en esta posición este eslabón, ¿vale? Y también medir el ángulo de θ3. Pero esa sería como en la forma gráfica. Si quisiéramos nosotros calcular, determinar otro ángulo, pues dibujamos el eslabón 2 con otro ángulo y hay que trazar, como ya lo habíamos visto en el método gráfico, pero el método analítico, pues para ese método únicamente tenemos que cambiar el valor del ángulo θ2, ¿vale? Bueno, entonces ahora sí vamos a usar las fórmulas. Vamos a empezar por las constantes K. La constante K1, quedamos que era la distancia o longitud del eslabón 1 entre el eslabón 2, es decir, D entre A. Y D vale 6 centímetros y A vale 2 centímetros. Entonces K1 es igual a 3. Ahí está, K1 es igual a 3. Ahora vamos con K2. K2 es la distancia la longitud del eslabón 1, que es D, 6, entre la longitud del eslabón 4, que es 9, porque es D entre C. Y obtenemos que es 2 tercios. Ahí está, K2 igual a 2 tercios. Vamos con la K3, es un poco más extensa, ¿no? Es una fracción que es la longitud del eslabón 2 elevado al cuadrado menos la longitud del eslabón 3 elevado al cuadrado más la longitud del eslabón 4 elevado al cuadrado más la longitud del eslabón 1 elevado al cuadrado. Y esto entre 2 por la longitud del eslabón 2
por la longitud del eslabón 4. ¿Vale? A la hora de estar insertando los datos en su calculadora, pues tengan cuidado de insertarlos en el orden correcto, pues para que no tengan resultados incorrectos, ¿vale? Entonces K3 es igual a 2, vamos a ver, ahí está K3. Y vamos con K4, que también es un cociente sencillo, entre comillas, es la distancia del eslabón 1 entre el eslabón 3, entonces es 6, porque es la bancada, y el 3 tiene 7 centímetros de longitud. Con lo cual vemos que es 6 séptimos. Observen que estoy utilizando, si la calculadora me da resultados en fracciones, así los utilizo. Eso para no truncar los dígitos decimales, ¿vale? Para usar la mayor precisión que tiene la calculadora. Bueno, ahora vamos con la constante K5. Otra fracción. Es la longitud del eslabón 4 elevado al cuadrado menos la longitud del eslabón 1 elevado al cuadrado menos la longitud del eslabón 2 elevado al cuadrado menos la longitud del eslabón 3 elevado al cuadrado. Esto entre dos veces el eslabón 2, o sea 2 por A, y por, en este caso, B, que es el eslabón 3. Ahí está. Y le damos igual. Y es de menos 2 séptimos. Vamos a ver. K5, ahí está, menos 2 séptimos. Bueno, ahora ya tenemos las constantes K. Vamos ahora con las funciones. Empecemos con, pues vamos en orden alfabético, ¿no? De A hasta F. Pues A quedamos que era el coseno del ángulo que es 60. Ahora, como estamos trabajando con funciones trigonométricas, pues hay que aclarar las unidades angulares que vamos a utilizar. Para este caso de mecanismos se utilizan los grados, ¿sale? Porque recuerden que en unidades angulares están los más populares, grados radianes, y un tercero que no es tan popular, pero que pues se puede usar todavía, son los gradianes, ¿no? Pero bueno, tiene que estar funcionando, configurada la calculadora en grados, y si no, pues ya ustedes tendrán que hacer las conversiones correspondientes para obtener los resultados usando grados en las funciones trigonométricas. ¿Cómo saben que la calculadora está en grados? Bueno, porque aquí en la parte superior de la pantalla aparece una D de degrees. Si hubiera una R sería radianes, y si hubiera una G sería gradianes. Entonces hay que ver que tenga la D de grados, degrees. ¿Cómo lo cambian? Aquí con Shift. La mayoría de las calculadoras tienen esta Shift para una función secundaria, Setup, y aquí aparecen las opciones, ¿no? Son la tecla 3. Si presionamos la tecla 3, configura la calculadora con grados. Si le presionamos la 4, en radianes. Y si presionamos la 5, en gradianes, ¿vale? Pues entonces vamos con la 3 para que esté en degrees, en grados. Vale, entonces estamos calculando la función A. Entonces era el coseno de 60 menos la constante K1, que es 3, menos la constante K2, que es 2 tercios. Entonces utilizo la notación de fracción, 2 tercios, que multiplican al coseno de 60. Al coseno de 60. Y esto van a sumar a la constante K3, que es 2, ¿vale? Entonces aquí ya está toda la expresión de la función A. Y vemos que A es menos 5 sextos. Pues vamos a ver aquí. Ahí está, A menos 5 sextos. Y bueno, ya ahí aparece B, que es menos la raíz de 3. Pues vamos a corroborarlo, ¿no? B es menos 2 veces el seno del ángulo, que es 60. Ahora, si se dan cuenta, es la única parte donde aparece la función seno. En todas las demás es coseno. Eso nada más como un dato curioso, ¿vale? Y le damos igual y es efectivamente raíz de menos 3. Bien. Entonces ya tenemos B. Vamos con C, que es la constante K1, que es 3, menos la suma de la constante K2, que es 2 tercios. A 2 tercios que se le van a sumar 1. Más 1. Ahí está. ¿Sale? Más 1. Y van a multiplicar el coseno de 60. ¿Sale? Ok, no es casualidad que para B mayúscula sea la única término, bueno, B y E sean los únicos términos en los que aparece el seno. Si hay un motivo de por qué solamente ahí aparecen, y tiene que ver con el procedimiento para llegar a las fórmulas de teta 4 y teta 3. ¿Ok? Pero ese procedimiento lo explicaré en la siguiente entrega, ¿vale? Bueno, entonces estamos con coseno de 60 más la constante K3, que ya quedamos que era 2. Entonces la letra C mayúscula. Y vemos que es 25 sextos. Ahí está, 25 sextos. Entonces nos falta D, E y F. Y ya vimos que E tenía la misma expresión que B, por lo tanto, pues va a ser también raíz de menos 3. Pero D no tenía la misma expresión que A, entonces vamos a calcularlo.
es coseno de 60, ¿sale? Aquí si no anotaron las fórmulas, pues regresen el video tantito para que las anoten y las vayan usando y vayan corroborando los cálculos, ¿vale? D es coseno de 60 menos K1 que quedamos que es 3, más la constante K4 que es 6 séptimos. 6 séptimos, es que iba a decir 7 sextos, pero no, es 6 séptimos, que multiplican al coseno del ángulo que es 60, el coseno del ángulo que es 60 grados, ¿vale? Ahí está, coseno del ángulo 60, más la constante K5, perdón, que ya quedamos que es K5 es menos 2 séptimos. Bueno, el más de la fórmula con el menos de la constante es más por menos nos da menos, borramos este signo de más para poner el de menos y la fracción, 2 séptimos. Y le damos igual. Y el valor de C es menos 133 catorceavos. No menos 133, menos 33 catorceavos. Y pues E tenía la misma expresión que B, por lo tanto va a ser el mismo resultado. Y nos falta calcular F. Bueno, pues vamos con F, que es K1, quedamos que era 3, más el producto del coseno de 60 por la diferencia de la constante K4, que quedamos que es 6 séptimos. 6 séptimos. Y a este se le resta 1. Y entonces esto queda multiplicado por el coseno de 60. Muy bien, ahí vamos avanzando. Más la constante K5, que es menos 2 séptimos. El más de la fórmula por el menos del menos 2 séptimos. Más por menos, menos, quitamos el signo de más, menos. Y ponemos los 2 séptimos. 2 séptimos y ahí está. Y F es de 37 catorceavos. Pues vamos a ver, ahí está, F 37 catorceavos. Muy bien, pues ya tenemos todo listo para calcular los ángulos. Vamos con el teta 4 porque bueno, fue la primera que configuré para que apareciera aquí en la animación de la diapositiva, ¿no? Entonces vamos con teta 4, que es 2 veces la tangente inversa. Y para la tangente inversa es esta que está en amarillo, tan a la menos 1. Y para habilitar la shift, o sea, función secundaria, tangente, ahí está tangente inversa. Y bueno, hay que colocar la expresión cuadrática, ¿no? La solución de la expresión cuadrática. Entonces es menos b, que sería menos la raíz de 3, o sea, menos por menos más. Entonces tenemos raíz de 3. Y luego aquí está el más menos para obtener las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Vamos a empezar con la de más y después sacamos la de menos, ¿vale? Entonces más raíz de b al cuadrado y b es menos raíz de 3. Y aquí cuando estén ingresando los valores, los caracteres, pues siempre tengan cuidado de colocarlos en orden correcto, ¿vale? Entonces ahí está b al cuadrado, menos 4 por a, y a es menos 5 sextos. 5 sextos. 5 sextos por, que multiplican a c, que es 25 sextos, positivos. 25 sextos. Y ahí está el numerador. Ahora vamos con el denominador, que es 2 por a. Y a es menos 5 sextos. 5 sextos. Ahí está. Y bueno, cerramos paréntesis y le damos igual. Y nos dice que el valor, uno de los ángulos de teta 4 es menos 148.152 grados, ¿sale? Por practicidad y para mostrar resultados, utilicemos solamente 3 dígitos decimales. Y el tercero lo redondeamos al valor superior si el cuarto dígito es mayor que 5, ¿vale? En este caso no, entonces quedamos en hasta el 2, ¿vale? Entonces, uno de los valores del ángulo teta 4, que es válido, es correcto, es de menos 148.152 grados. Y aquí está, ¿vale? Recuerden que los ángulos negativos se miden en sentido horario. Entonces, si medimos aquí imaginamos una línea horizontal y trazamos el arco para el ángulo, pues hacia acá no podemos medir ángulos negativos. Entonces, se estarían haciendo por abajo. Es decir, en este ángulo el eslabón estaría hacia abajo, el eslabón 4. Por lo tanto, este valor no le corresponde a esta posición de este eslabón. Bueno, vamos a calcular el otro valor. El otro sí le tendría que corresponder. Ahora, para pues no borrar todo, simplemente nos regresamos y le cambiamos el signo en la operación y le damos igual y pues ya tenemos el resultado, ¿no? Borramos el signo, lo agregamos y le damos igual. Y tenemos 109.939 grados. Este valor sí ya concuerda, ¿no? Porque
A 90 grados tendría que estar en vertical. Y al inclinarse hacia la izquierda están aumentando, ¿no? 91, 92, 93, 100, 101, 102 y así. Entonces, este tendría, la inclinación de este eslabón, del eslabón 4, es de 109.939 grados, ¿vale? Ahí está. Ahora vamos con el eslabón 3. Nuevamente 2 por la tangente inversa, 2 shift tan de, y aquí empezamos a meter los valores, ¿no? Menos e, que era igual que b, entonces sería raíz de 3. Y pues aquí también vamos a tener dos valores, uno con más y otro con menos. Empecemos con el de más. La raíz de menos raíz de 3 elevada al cuadrado, ¿no? Entonces aquí les repito, tengan cuidado a la hora de estar metiendo los valores. Uy, por ejemplo, ahí metí mal el paréntesis porque me recorrí una posición de más, ahí está. Menos 4 por, aquí es d, sí, 4d y d es menos 33 catorceavos, menos 33 catorceavos. Ahí está. Ese es D por F, que es 37 catorceavos. 37 catorceavos. Ahí está. Y nos pasamos al denominador. Entonces 2 por D, que es menos 33 catorceavos. 33 catorceavos. Ahí está. Cerramos paréntesis. Bueno, para eso nos recorremos hasta la derecha, ¿no? Y ya tenemos que uno de los ángulos de teta del eslabón 3 es menos 112.201. Bueno, aquí podríamos poner menos 112.202, ¿vale? Para cuestiones de mostrar el resultado, ¿ok? Entonces, vamos a ver si ese valor correspondería con este eslabón. Ahora, recuerden, los eslabones, los ángulos, se miden desde el eslabón 3. El ángulo se mide con respecto a una horizontal que coincide, o sea, con respecto a una línea horizontal que coincide con la unión o la junta del eslabón 3 con el eslabón 2. Entonces, como nos da negativo, aquí trazamos una línea horizontal y sería como medirlo hacia acá, hacia abajo. Pero vean que el eslabón está hacia arriba, entonces este ángulo no correspondería con esta posición de este eslabón. Bueno, vamos a calcular la otra. Bueno, pero ponemos aquí el resultado, ¿no? Menos 112.202. Y para calcular el otro, pues el otro ángulo, el otro valor de teta 3, nos regresamos hasta aquí en la ecuación, hasta donde está el más, para cambiarlo por el menos. Digo esto pues ya lo saben, ¿no? Porque es la raíz cuadrática. Es algo muy, muy sencillo. Y, pues lo puedo dar igual. Y ya tenemos 73.988, ¿no? Entonces aquí podríamos poner 73.989 grados, a efectos de mostrar el resultado. Bien, entonces vamos a ver si concuerda, ¿no? Si el ángulo se mide así, digamos que de la derecha hacia la izquierda, haciendo un arco, vemos que este ángulo es menos de 90 grados, ¿no? Porque para que fuera 90 grados tendría que estar en vertical. Entonces está inclinado hacia la derecha. Por lo tanto, el ángulo de entrada a simple vista es menor a 90 grados. Y aquí vemos que es de 73.988. Bueno, podemos ponerle 989 a efectos de mostrar el resultado. Pues ese sería el ángulo. Este sería el ángulo de esta posición del eslabón 3. Aquí está, 73.986. Ah, me comí un 8. Me comí el 8, no, es 89, ¿no? Aquí pongo la calculadora para que lo vean. Ahí ustedes lo ponen 989, ¿no? Muy bien. Pues ahí está. Borramos aquí el resultado. Y aquí está. Pues ya tenemos ahí los ángulos y por apariencia del mecanismo podemos deducir qué ángulo es el que le corresponde, ¿no? Para el eslabón 4, los 109.934 grados y para el eslabón 3, los 73.986 grados. Muy bien. Pero bueno, los otros dos ángulos, ¿qué? Ok. Los otros dos ángulos corresponden también para el eslabón 4 y el eslabón 3, pero en diferente posición. Es esta. Vean aquí. Claro, este dibujo pues está más grande que el de la izquierda, ¿no? Pero las líneas, las longitudes de las líneas guardan la misma proporción. Es decir, esta línea de la bancada es 3 veces más larga que esta línea del eslabón 2, ¿vale? Y entonces vean que aquí ya la medida de los ángulos sí es negativa, ¿no? Si trazamos aquí una línea horizontal y ahora dibujamos el arco en el sentido de las manecillas del reloj, tendríamos un ángulo negativo y este ángulo serían los menos 148.152 grados. Y para el eslabón 3, aquí donde se unen el eslabón 3 con el eslabón 2, trazamos la línea horizontal y medimos en sentido horario y nos van a dar los menos 112.202 grados.
¿vale? Así es como interpretamos los resultados de las fórmulas que vimos anteriormente. Muy bien, pues ya está, ¿no? Ya está muy sencillito calcular los ángulos de un mecanismo de 4 barras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Bueno, el análisis de posición, pues no es esto. Esto que acabamos de hacer es simplemente el cálculo de los ángulos que nos dicen la posición de los eslabones, los ángulos que no conocemos, ¿no? O sea, el teta 3 y el teta 4, porque el teta 2, pues es el ángulo de entrada. Entonces, ¿qué es el análisis de posición? Bueno, el análisis de posición es el desarrollo de las ecuaciones que nos van a permitir obtener esos valores. Entonces, lo que ahorita hicimos fue simplemente utilizar las fórmulas que se obtienen a partir de ese análisis. Ahora, esto quiere decir, bueno, que esas fórmulas que les presenté en la diapositiva anterior, pues solamente aplican para un mecanismo de 4 barras como este. ¿A qué me refiero como este? Bueno, que los eslabones no, son fijos, sus longitudes no varían y, y que son 4 eslabones. Si es un mecanismo de 5 eslabones o uno de 4 donde la longitud de uno de los eslabones varía, pues ya cambian las fórmulas. Entonces, el análisis de posición pues es todo el desarrollo que se hace para obtener las ecuaciones que nos van a permitir obtener los valores de los ángulos que nos permiten definir la posición de los eslabones. Ese realmente es el análisis de posición. Aquí simplemente utilizamos la fórmula, ¿vale? Bueno, pues ya aquí les mostré cómo usar las fórmulas, cómo interpretar los resultados y pues una tarea, ¿no? Aquí está. Consideren un mecanismo que tenga esta forma. Aquí las líneas guardan proporción, o sea, no están a escala, ¿verdad? O sea, la línea que representa la bancada pues no mide exactamente 7 centímetros, ni la del eslabón 2 mide 9, pero están en la proporción. Entonces, ya aquí identifiquen quién es D, quién es A, quién es B, quién es C, o sea, quién es eslabón 1, 2, 3 y 4. Y como valor del ángulo del teta 2, supongan 85 grados, ¿sale? 85 grados. Y entonces ya calculen los demás ángulos, ¿vale? El ángulo teta 3 y el teta 4. Y eso pues lo suben a una tarea que voy a crear en Classroom, ¿vale? Bueno, por lo pronto sería todo, chicos. Nos estamos escuchando en la siguiente entrega.